Este árbol no significa nada. Vendámoslo junto con el jardín. La frase de Douglas atravesó el aire como un golpe seco. Celina, sentada en el desgastado sillón cerca de la ventana, sintió una opresión en el pecho. El silencio que siguió fue aún más cruel que las palabras. Marcia, su hija, apartó la mirada como si se escondiera de una culpa manifiesta. El reloj de pared marcaba el ritmo de la tensión. Tic-tac, tic-tac. El tiempo parecía burlarse de su madre, quien, a sus 74 años, veía su vida medible en pedazos de tierra. Celina apretaba la llave de la puerta entre los dedos. Era la misma llave que su esposo, João, le había puesto en la mano 40 años antes, la noche en que anunciaron que este sería su hogar. La llave estaba desgastada, el metal sin brillo, pero para ella pesaba como un medallón sagrado. Douglas no lo sabía. Marcia fingía olvidarlo. Ese patio no era solo tierra, era la extensión de su memoria. Se levantó lentamente, apoyándose en el brazo del sillón. Caminó hacia la cocina sin decir palabra. A cada paso le parecía oír voces antiguas. La risa de Marcia de niña corriendo por el patio, el sonido de João clavando una tabla, el suave canto de los vecinos en las noches de fiesta de junio. Pero ahora lo que resonaba era la frialdad de su yerno. El sonido de su voz se mezclaba con el crujido del suelo, como si la propia casa protestara. Douglas la siguió con la mirada. Había algo triunfal en su postura, como si estuviera seguro de que la anciana no resistiría mucho más. Marcia, a su lado, se mordió el labio. Intentó disimular su inquietud, pero no pudo ocultar la sombra en sus ojos. Celina abrió el grifo, llenó un vaso de agua y lo sostuvo con firmeza. El agua le temblaba en la mano. Bebió en silencio, tragándose la indignación. «Mamá». La voz de Marcia era baja, casi un susurro. «Es lo mejor para todos». Celina la miró fijamente durante unos segundos. Vio ante sí no solo a la treintañera, sino también a la chica que una vez se había levantado el vestido para no perderse en el mercado, la adolescente que le mostraba orgullosa sus notas. ¿Dónde se había metido esa hija? Ella no respondió. Simplemente regresó a la sala, donde la luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas amarillentas, revelando partículas de polvo suspendidas en el aire. Volvió a sentarse y el silencio reinó. Douglas se aclaró la garganta, como esperando obediencia. Afuera, el viento mecía las copas de los árboles. El sonido de las hojas parecía murmurar en defensa de Celina como un coro antiguo. Cerró los ojos un momento, dejándose arrullar por el susurro de las ramas. Cuando los abrió, su hija y su yerno estaban de pie, hablando en voz baja, como conspiradores. Douglas luego lanzó otro golpe, con el mismo tono calculado. «Firme ahora, señora Celina. Esta casa ya no le sirve». Su corazón latía con fuerza. No respondió. Solo miró la pared, donde aún colgaba el retrato de João, sonriendo con ese aire sereno. Parecía decirle, en silencio, «Agárrate fuerte». La noche cayó sobre la casa, y con ella un silencio denso. Celina apagó las luces de la sala, dejando solo la tenue luz de la lámpara en la esquina. El reloj seguía corriendo, un cruel recordatorio de que el tiempo no tenía prisa. El lejano canto de un perro en la calle y el susurro del viento eran los únicos compañeros. Caminó lentamente por el pasillo, apoyada en la pared. Con cada puerta que pasaba, parecía revivir recuerdos. La habitación de Marcia, aún con las marcas que había dibujado en la pared de niña. La cocina, impregnada del aroma del café que João preparaba cada mañana. El baño, cuyo espejo ahora reflejaba un rostro cansado, pero aún firme. Celina apoyó las manos en el lavabo y se miró fijamente. Sus arrugas le contaban historias, pero sus ojos delataban un dolor reciente. Se preguntó, sin voz, ¿cómo puede una hija olvidar a quien todo le dio? El silencio respondió, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Regresó a su habitación.
Abrió el cajón de la cómoda, buscando distracciones entre fotografías antiguas. Fue entonces cuando encontró el sobre amarillento. Su corazón se aceleró. Reconoció de inmediato la letra temblorosa de João. Se sentó en el borde de la cama y con manos temblorosas desdobló el papel. La carta decía poco, pero lo decía todo. Si un día quieren borrar lo que hemos construido, recuerden, el valor no está en las paredes, sino en las raíces. Protéjanlas. Las lágrimas brotaron, silenciosas, humedeciendo el papel. Celina recorrió las palabras con la mano como si pudiera tocar de nuevo a su esposo. No era solo un recuerdo, era una llamada, una orden suave pero firme. João sabía que este día llegaría y ahora le tocaba a ella honrar lo que habían sembrado juntos. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su vestido. Él se levantó, se acercó a la ventana y descorrió las cortinas. El árbol se alzaba allí, imponente incluso en la oscuridad. Las hojas se movían con la brisa como llamándola, y por primera vez en mucho tiempo, Celina no se sintió completamente sola. Se sentó en el sillón, apretando aún el periódico contra el pecho, y dejó pasar la noche. No llegó el sueño, pero la decisión empezó a germinar, tan silenciosa como raíces que crecen en la oscuridad, abriéndose paso en la tierra en busca de luz. Los días siguientes estuvieron llenos de visitas no deseadas. El teléfono sonaba insistentemente. Casi siempre las voces secas de abogados exigiendo plazos, sugiriendo soluciones rápidas, como si la vida de Celina fuera solo un contrato mal firmado. Respondió en silencio, les dio las gracias y colgó. El sonido metálico del timbre la hizo estremecer. Douglas siempre estaba cerca. Una mañana apareció con un maletín de cuero negro repleto de papeles. Se sentó a la mesa de la cocina sin que nadie lo invitara. Desplegó los documentos como quien abre una partida de cartas manipulada. Todo está listo, señora Celina. Solo falta su firma. Nos facilitará las cosas a todos. Permaneció de pie, apoyada en el fregadero, con los dedos temblorosos jugando con el borde de un vaso. Marcia entró poco después, evitando la mirada de su madre. Tenía una expresión que indicaba que desearía estar en cualquier otro lugar. Douglas la miró con impaciencia y ella simplemente asintió en silencio. «Mira, doña Celina», continuó, «ya no necesitas esta casa. No puedes cuidarla sola, estás vieja». La palabra atravesó como un cuchillo. «Viejo». Celina respiró hondo, sintiendo las lágrimas ardientes, pero no las dejó caer. No delante de él. Apretaba la carta de João en el bolsillo de su vestido. Las cartas parecían vivas, latiendo contra su piel, recordándole su deber de resistir. Douglas le acercó un bolígrafo. «Simplemente firme aquí». Celina se acercó lentamente, no para coger el bolígrafo, sino para acomodar con firmeza la carpeta, cerrándola delante de él. «Necesito tiempo», dijo en voz baja. «Tiempo para pensar». Douglas sonrió, pero no era una sonrisa de paciencia. Era la sonrisa de alguien que se sentía dueño del juego. «Piensa, pero no tardes. El mercado no espera». Recogió los papeles y el sonido de la carpeta al cerrarse resonó como una amenaza. Marcia seguía sin atreverse a mirar a su madre. Se quedó quieta unos segundos, con los labios temblorosos, pero luego guardó silencio. Cuando se fueron, Celina se sentó a la mesa y dejó caer la cabeza entre las manos. La casa parecía aún más vacía. El reloj avanzaba lentamente para su angustia. Afuera, el árbol se mecía con el viento, como si intentara decirle algo que aún no entendía. De noche, Celina salió al patio trasero. El cielo estrellado se abrió sobre ella y el grueso tronco del árbol reflejó la luz de la luna. Tocó la corteza áspera con las yemas de los dedos. Allí, de repente, sintió la misma fuerza que João le había transmitido. Ese árbol no estaba allí por casualidad. Era un testigo, un guardián, y quizás también era el arma silenciosa con la que él resistiría.
Volvió a entrar y dejó la carta en la mesita de noche. Pasó la noche despierta, escuchando cada crujido de la madera de la casa, cada susurro del viento, y cuanto más silencio la envolvía, más claro se hacía que Douglas no se detendría. Pero en su interior, algo nuevo nacía, la certeza de que ella tampoco sería silenciada. El día amaneció nublado cuando Marcia llamó a la puerta de su madre. No vino sola. Douglas la acompañaba, una vez más, con su maletín de cuero. «Tenemos que resolver esto hoy», dijo sin más. «Ya pedí cita en el registro civil». Celina sujetó el pomo de la puerta unos segundos antes de abrir. Sentía todo el cuerpo pesado, pero no por la edad. Era como si cada recuerdo de la casa intentara retenerla. Por un momento casi se negó, pero la presencia de su hija, inmóvil en la puerta, la hizo respirar hondo. Se puso el abrigo, se ajustó la bufanda al cuello y salió con paso lento, pero firme. En el autobús hacia el centro, Celina miró por la ventana. Vio niños cruzando la calle de la mano, oyó risas adolescentes en la parada cercana, vio parejas discutiendo en voz baja. Todo parecía reflejar el contraste de su vida. Lo que una vez fue unión, ahora era distancia. Cerró los ojos y encontró fuerza en el tacto de la carta doblada en su bolsillo. La oficina del registro civil estaba abarrotada. La gente esperaba en bancos duros, aferrada a carpetas y papeles. El olor a café rancio y polvo antiguo impregnaba el aire. Cuando Celina entró, se sintió pequeña, como si hubiera invadido un mundo al que no pertenecía. Douglas se apresuró a entregarle los documentos al empleado. Marcia lo siguió, aún incapaz de levantar la vista. «Buenos días, señora Celina», dijo el dependiente apresuradamente. «Todo bien, solo necesitamos su firma para registrar la venta». Se acercó lentamente a la mesa. El papel yacía allí, frío, impersonal, como una frase ya escrita. Tomó el bolígrafo, pero en lugar de firmar, se quedó quieta. El silencio en el registro civil empezó a incomodar a los que esperaban. Algunos susurraban. Una anciana, sentada en un banco cercano, observaba con curiosidad. Celina levantó la cara y en voz baja preguntó: «¿Alguna vez has tenido un árbol en tu patio trasero que te dio sombra toda tu vida?» El asistente la miró sin comprender. Douglas puso los ojos en blanco. «Señora Celina, no estamos aquí para contar historias, solo para firmar». Pero la pregunta quedó en el aire. La señora del banco se aclaró la garganta y otros curiosos se acercaron. Había algo en esa simple afirmación que tenía peso. Celina respiró hondo y guardó el bolígrafo. «No firmaré hoy. Necesito más tiempo». Douglas intentó intervenir, alzando la voz y con la cara roja. «¿En serio? Aquí todos pierden el tiempo». El empleado, incómodo, levantó las manos. «Si no desea firmar ahora, no hay forma de continuar». Celina se levantó, se ajustó el abrigo y caminó hacia la puerta. Sentí que la gente la seguía con la mirada, no con juicio, sino con respeto. Al fondo de la sala, la anciana la miró con complicidad, como si le dijera en silencio: «resistir». Afuera, el viento frío le azotaba la cara. Celina cerró los ojos un instante, dejando que el aire gélido le devolviera la claridad. Quizás aún no había conquistado nada, pero sí había conquistado algo esencial: el tiempo. Y con el tiempo podría encontrar la fuerza necesaria para afrontar la guerra que sabía que apenas comenzaba. La mañana de la audiencia amaneció gris. Celina se despertó temprano, pero permaneció sentada en el borde de la cama durante largos minutos. La carta de Juan yacía en la mesita de noche, ya amarillenta, con los bordes desgastados de tanto tocarla. Pasó los dedos sobre las palabras una vez más, como buscando valor en la tinta seca. Al levantarse, sus pasos eran lentos, pero su determinación era firme. La afrontaría. Afuera, el autobús que la llevaba al juzgado estaba abarrotado. Los trabajadores corrían. Los estudiantes estaban somnolientos. Las miradas curiosas se posaban en la mujer del pañuelo claro, que apretaba con cuidado una carpeta delgada contra el pecho. Celina no podía oír el bullicio.
En su mente repetía las últimas palabras de João: protege las raíces. Al llegar, vio el imponente edificio, con sus paredes desgastadas y pasillos llenos de pasos resonantes. El juzgado parecía respirar historias de dolor y esperanza a la vez. Celina entró y pronto se dio cuenta de que no estaba sola. Algunos vecinos estaban allí, sentados en los bancos del pasillo, saludando discretamente en señal de apoyo. Su corazón se conmovió. El aire en la sala era denso. Douglas, con un traje bien planchado, se ajustaba la corbata con seguridad. A su lado, Marcia parecía más pequeña, como una sombra desvanecida. Evitaba mirar a su madre, jugueteando con las manos. Celina estaba sentada en la primera fila, erguida y con la mirada fija. El juez entró. El crujido de la silla resonó por la sala. Un silencio denso se apoderó de la sala. Los abogados hablaron primero. Douglas sonrió a ratos, susurrando a su defensa. Celina escuchó cada palabra, pero permaneció en silencio. Sus manos descansaban sobre la carta escondida en el bolsillo de su abrigo. Cuando el juez le dio la palabra, se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón. Un murmullo recorrió la sala. La voz de Celina era baja al principio, pero cada sílaba parecía contener décadas de historia. Su excelencia respiró hondo. Sé que aquí todo se mide con números y documentos. Pero este terreno no son solo metros cuadrados. Este patio es el recuerdo de mi vida. Ella miró a Marcia y los ojos de su hija se llenaron de lágrimas. Fue bajo ese árbol donde mi hija aprendió a caminar. Fue junto a mi esposo donde lo plantamos, como una promesa de futuro. Allí recibimos a los vecinos, compartimos pan y enterramos a un perro que una vez fue familia. Y hoy quieren que lo firme, como si todo esto fuera solo espacio para cemento. El silencio fue absoluto. Incluso Douglas, antes altivo, apartó la mirada. La voz de Celina se volvió firme. No pido dinero, pido respeto, pido dignidad. La jueza enarcó las cejas, tomó notas, pidió un descanso. El golpe del mazo contra la madera hizo añicos el aire y todos permanecieron tensos mientras ella salía de la sala. Celina volvió a sentarse, agotada, pero con el corazón latiendo con fuerza de esperanza. Miró a su alrededor. Los vecinos presentes murmuraron palabras de apoyo. Marcia lloró en silencio, escondiendo el rostro entre las manos. Douglas fingió indiferencia, pero su pierna se movía nerviosamente bajo la mesa. El tiempo parecía extenderse. El reloj de pared marcaba el paso de los minutos, cada uno más pesado que el anterior. Celina cerró los ojos un instante e inhaló el aroma de la madera del juzgado, mezclado con el suave perfume que parecía provenir de su propio recuerdo. João, él está aquí, pensó. La puerta se abrió de nuevo. El juez regresó a su silla. Todos se pusieron de pie, conteniendo la respiración. Cuando su voz llenó la sala, no hubo lugar a dudas. Este patio no es solo tierra, es patrimonio inmaterial, de valor comunitario y familiar. Su preservación está garantizada. Las palabras resonaron como música. Celina cerró los ojos y las lágrimas fluyeron libremente. Apretó la carta contra su pecho y en ese instante sintió el peso de la victoria. No solo la suya, sino también el recuerdo de João, de la hija que una vez fue inocente y de todos los que comprendieron que la dignidad no se vende. El mazo golpeó la madera, sellando la sentencia. La sala permaneció en silencio durante unos segundos, como si nadie se atreviera a respirar. Celina mantuvo los ojos cerrados, sintiendo el calor de las lágrimas correr por su rostro. Apretó la carta de João contra su pecho, como agradeciendo en silencio a una presencia invisible. Douglas fue el primero en reaccionar. Su rostro, antes seguro de sí mismo, ahora estaba ensombrecido. Sus labios se apretaban en una línea dura y su mano derecha tamborileaba nerviosamente sobre su maletín. Intentó protestar, pero no le salieron las palabras. La derrota era demasiado evidente para disimularla.
Marcia, en cambio, no pudo mantener su máscara. Le temblaban los hombros. Sus ojos rojos delataban un peso interior, más profundo que la vergüenza pública. Intentó acercarse a su madre, pero sus piernas cedieron. Se quedó en medio del pasillo, inmóvil, como una niña perdida en su propio error. Algunos vecinos aplaudieron suavemente, no en una celebración ruidosa, sino como agradeciendo la valentía de alguien que, sin ayuda de nadie, cargó con la responsabilidad de todos. Una mujer apoyada en el banco hizo la señal de la cruz. Un hombre murmuró: «Es justo, muy justo». Celina abrió los ojos. Vio el rostro demacrado de su hija, la expresión fría de su yerno y la mirada compasiva de los desconocidos que ya no le parecían tan extraños. Enderezó la postura, se levantó con calma y caminó hacia la puerta. Cada paso era pesado pero firme, como quien se juega una victoria. En el pasillo, el aire se sentía más ligero. El tímido sol de la mañana se filtraba por las altas ventanas, y Celina respiró hondo. Sabía que esa frase no borraría el dolor, ni traería de vuelta los años de silencio y desconfianza, pero había conseguido lo esencial: el jardín, el árbol, las raíces, todo lo que Juan había pedido que se conservara. Afuera del juzgado, Marcia finalmente se acercó. Le temblaban los labios, pero no le salieron las palabras. Simplemente sujetó la manga del abrigo de su madre por un momento. Celina bajó la mirada, la miró fijamente a los ojos llorosos, pero no dijo nada. La ausencia de palabras pesaba más que cualquier discurso. Douglas, impaciente, tomó a su esposa del brazo y se la llevó, como si huyera de un campo de batalla perdido. Celina permaneció allí, en las escaleras del juzgado, observando el bullicio de la calle. La gente iba y venía, ajena a la guerra íntima que acababa de estallar. Respiró hondo, cerró los ojos y dejó que el viento le alborotara la bufanda. Por primera vez en mucho tiempo, no temía al mañana. En su interior aún había un espacio herido por la ingratitud, pero también una fuerza silenciosa que renacía. La victoria no se limitaba a Douglas ni a los documentos. Se trataba del derecho a permanecer fiel a la memoria, el amor y la dignidad. Y mientras caminaba lentamente por la acera, Celina se dio cuenta: la prueba no había terminado. La vida aún le exigiría nuevas pruebas, pero ahora sabía que tenía raíces lo suficientemente profundas como para resistir. Unos días después de la audiencia, Celina se despertó con el canto de los pájaros posados en el muro. El sonido parecía más claro, como si incluso la naturaleza hubiera percibido que algo había cambiado. Se puso su sencillo vestido de algodón, se ajustó la bufanda y salió al patio. La puerta crujió al abrirse, revelando el espacio que tantas veces había sido amenazado. El suelo aún mostraba señales de abandono: maleza seca, ramas dispersas, macetas rotas en un rincón. Pero el árbol se alzaba allí, imponente, con sus hojas danzando al viento como banderas de resistencia. Celina extendió la mano y tocó el áspero tronco. «Seguimos juntos», murmuró, sintiendo la corteza latir bajo sus dedos como si fuera piel viva. Decidió que era hora de revitalizar el jardín. Tomó la pequeña azada de la despensa y se arrodilló ante la tierra. Con cada movimiento parecía enterrar también un poco de su reciente dolor. Plantó nuevas plántulas alrededor del árbol, las regó con cuidado, y la tierra húmeda le devolvió el aroma de la infancia, el mismo que había percibido cuando Juan la abrazó después de un día de trabajo. Al poco tiempo, los vecinos empezaron a acercarse. Aurora, la vecina de muchos años, apareció con una bolsa llena de semillas. «Te lo traje, Celina. Siempre dije que esta tierra estaba bendecida». Un grupo de niños entró corriendo, con flores recogidas de sus propios jardines. Las risas resonaron por el patio, rompiendo el peso del silencio que lo había dominado durante tanto tiempo. Celina miró a su alrededor.
preguntándose cómo este lugar, que amenazaba con convertirse en cemento frío, ahora latía con tanta vida. El viento sopló suavemente, levantando su bufanda, y por un instante cerró los ojos. Sintió como si João estuviera allí, sonriendo, orgulloso de ver que la promesa hecha décadas atrás se cumplía. El patio trasero seguía siendo un refugio, una raíz, un hogar. Aurora se acercó, enjugándose una discreta lágrima. «Este patio no es solo tuyo, Celina, es de todos». Y Celina sonrió con una mezcla de cansancio y gratitud. La batalla había sido dura, pero ahora lo entendía. Había ganado no solo por ella misma, sino por cada niño que correría bajo esa sombra, por cada vecino que encontraría consuelo en ese espacio, y por la hija que un día, tal vez, reconocería su error y volvería a sus raíces. Esa tarde, al ponerse el sol, tiñendo el cielo de dorado, el jardín volvía a florecer. Era más que árboles y flores. Era la certeza de que algunas victorias no se hacen con números ni contratos, sino con la vida que insiste en renacer. Pasaron las semanas, y el patio trasero de Celina ya no era el mismo. Lo que antes parecía abandonado, ahora florecía con vibrantes colores. Las plántulas brotaban vigorosamente, las flores atraían mariposas y el gran árbol extendía sus ramas como brazos bendiciendo al vecindario. La puerta, antes cerrada por el miedo, ahora estaba abierta para recibir a cualquiera que quisiera entrar. Aurora, la vecina, venía casi todos los días, trayendo semillas frescas o simplemente café caliente. Los niños correteaban, inventando juegos bajo la sombra del árbol. Parejas jóvenes pasaban, dejando palabras amables, como si el patio se hubiera convertido en un refugio del ajetreo del mundo. Celina observaba en silencio, con el corazón sereno. Comprendió que esta victoria no era solo suya, era un regalo para todos. Marcia no regresó de inmediato, pero en una tarde silenciosa, Celina la vio de pie en la puerta. No entró, no dijo ni una palabra. Simplemente se quedó allí unos minutos, mirando el árbol. Sus ojos llorosos revelaban un arrepentimiento que sus labios no lograban expresar. Celina no se acercó. Permaneció en el porche, dejando que el tiempo hiciera el trabajo que la corte no pudo. A veces, el silencio es la mejor invitación a regresar. Con cada atardecer, Celina sentía con más fuerza la presencia de João. El viento agitaba las hojas y ella cerró los ojos, convencida de que su risa aún resonaba entre las ramas. Entonces comprendió que el jardín no era solo tierra preservada, era un testimonio vivo de amor, fe y resiliencia. Al final, Celina comprendió que el verdadero legado no reside en lo que se posee, sino en lo que se cultiva. Un árbol puede ser arrancado, pero sus raíces invisibles insisten en abrirse paso. Lo mismo ocurre con la dignidad. Puede ser atacada, pero nunca destruida. Y así, antes de que su jardín volviera a florecer, Celina encontró la paz. No solo la paz de quien ha superado una batalla, sino la paz de quien ha aprendido que la vida siempre se renueva cuando elegimos cuidar nuestras raíces. Y así, la vida de Celina nos recuerda que ciertas victorias no se miden en dinero, sino en raíces que perduran, en dignidad que perdura y en recuerdos que se niegan a morir. Su historia no es solo suya. Es un reflejo de tantas madres, abuelas y familias que han aprendido a proteger lo que realmente importa. Ahora, quien escuche esta narración está invitado a reflexionar. ¿Cuáles son las raíces invisibles que sustentan tu vida? ¿Dónde en tu memoria hay un árbol que no se pueda arrancar? Si esta historia te conmovió, compártela con alguien especial. Quizás también sea un soplo de esperanza para alguien más. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Tu presencia forma parte de esta comunidad de historias que llegan al alma. No olvides suscribirte al canal para seguir nuevas historias emocionantes. Te esperan muchas otras vidas, luchas y nuevos comienzos. Con cariño y respeto,
Hasta la próxima historia.